Sean todos bienvenidos. Y quiero compartir esta palabra que el Señor ponía y hablaba a mi vida. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y 8. Y he titulado este mensaje Una salida en la prueba. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y 8. Y leemos la palabra del Señor y dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bien, hemos orado por la palabra del Señor. Hemos orado para que esta palabra, el Espíritu de Dios, la haga vida dentro de ti. Pero quiero que prestes atención a estas instrucciones que el Señor va a dar hoy a tu vida, va a dar hoy a tu casa, va a dar hoy a ti, pueblo de Dios. Porque son instrucciones bien importantes y decisivas para cada uno de nosotros. Miren, en la vida siempre nos hemos enfrentado a diferentes pruebas y adversidades. En el caminar con el Señor, o sea, en el Evangelio, no es la excepción, ya que también pasamos por tiempos bastante difíciles. Pero el Señor ha prometido librarnos de cada una de esas pruebas o aflicciones. Por eso es que la Escritura dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová lo librará. El Señor envía este mensaje a la iglesia en Filadelfia. Y no quiero enfatizar tanto en el nombre o cómo se presenta a esta iglesia, pues dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. No quiero enfatizar tanto en por qué el Señor usa esos nombres con los cuales se presenta a esta iglesia. Quiero más enfatizar en lo que le dice que Él ha puesto una puerta abierta delante de ellos. Porque es Dios el que ha prometido librarnos de todas nuestras aflicciones. Es Dios el que ha prometido sacarnos de en medio de las adversidades. Pues sabemos que en medio de las adversidades o dificultades, el Señor siempre nos ha dado la salida. Mira, ciertamente Dios obra en maneras diferentes. Ciertamente el Señor usa medios que a veces no podemos entender. Pero si nosotros hacemos memoria a través de nuestro caminar con el Señor, cuántas pruebas hemos superado, cuántas aflicciones nos ha sacado el Señor adelante de ellas. Tal vez situaciones en las cuales pensábamos ya no poder ponernos de pie. Tal vez enfermedades, situaciones personales, familiares, tal vez situaciones financieras o circunstancias en las cuales nosotros pensábamos que no había solución o no iba a haber una salida. Pero aún estamos aquí de pie. Aquella prueba no nos destruyó, aquella prueba no nos venció. El Señor abrió camino delante de nosotros y nos ha sacado adelante. Por eso podemos decir hoy con toda confianza, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. El Señor siempre da la salida. La palabra también dice que el Señor envía la prueba, pero juntamente con ella da la salida. Y lo hace en maneras diferentes. En ciertas ocasiones Él te da las habilidades, Él te da la capacidad, Él te da los recursos para salir de ellas. Pero son aquellas pruebas que van mucho más allá de nuestra capacidad. Son aquellas pruebas que van mucho más allá de nuestras habilidades. Son aquellas pruebas en las que van mucho más allá de los recursos que poseemos, en las cuales el poder sobrenatural del Señor se hace manifiesto para librarnos. Sabes, hay situaciones en las que Dios te da las habilidades, el Señor te da los medios, los recursos para salir de ellas. Pero hay unas en que ni todos esos recursos, ni todas esas habilidades, ni toda esa capacidad te parece que es suficiente para salir de esa situación. Si podemos hacer un recuento en la Biblia, podemos ver la situación del pueblo de Israel
cuando está en Egipto. Las plagas, las situaciones, las circunstancias adversas que se habían levantado. Y aun cuando ya salen de Egipto hacia la tierra prometida, enfrentan el mar. Circunstancias en las cuales vieron sus capacidades limitadas, en las cuales vieron que no había habilidad. Simplemente la mano poderosa y soberana de Dios podía abrir aquel mar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en circunstancias en las que necesitamos ver el poder sobrenatural de Dios? Esta situación que estamos viviendo no es la diferencia. Esta circunstancia que el mundo está enfrentando, saben ellos que mientras no se halle una vacuna, mientras no se halle un antivirus, solamente la mano soberana y poderosa de Dios puede apaciguar el enojo y la mortandad de este virus. Ahí necesitamos ver ese poder sobrenatural. Pero lo que yo quiero hablar, y voy a sintetizarlo lo más que pueda, porque podía habértelo dado en 3 diferentes prédicas o en 3 mensajes, porque es suficiente información como para hacerlo. Pero mientras estaba yo escribiendo este mensaje, algo hablaba a mi corazón y me decía el Señor esto: hazlo y sintetízalo lo más que puedas y da simplemente la información general, porque ya no hay suficiente tiempo para exponerlo en los 3 mensajes. Y quiero hablarte acerca de la fase de Dios en medio de la adversidad. Y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 10. Te había dicho que iba a hablar de la 10ª plaga que se da estando el pueblo de Israel esclavo aún en Egipto. La plaga en la cual Faraón iba a dejar ir a los hijos de Israel. Pero en medio de esta situación, en medio de esta circunstancia, se dan 3 fases que son bien importantes de parte de Dios para el pueblo de Israel. Y esas 3 fases el Señor me decía: háblale a mi pueblo, qué es lo que yo estoy hablando a su vida, qué es lo que yo estoy tratando con ellos, cuál es el mensaje que están escuchando de parte mía, qué es lo que está la palabra de Dios trayendo a tu corazón, contra qué o con qué está enfrentándote o confrontándote. En el libro de Éxodo capítulo 12 comienza desde el verso 21 y dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Fase número 1. Lo que Moisés hace es que convoca a todo Israel, reúne, dice, a Israel, al pueblo de Israel, a los ancianos, y les da esta información. Y comienza a darle las instrucciones de lo que Dios le ha hablado a Moisés, que los hijos de Israel necesitan hacer. Lo que yo quiero decirte es esto: si bien había pasado 9 plagas, y en cada una de las plagas parecía como que Faraón dejaba ir a Israel y luego endurecía Dios su corazón y no los dejaba ir, y los dejaba ir y luego endurecía Dios su corazón y no los dejaba ir, y así pasaron las 9 plagas, pareciendo como que Faraón los dejaba ir.
Lo que yo te digo esto y te lo enfatizo es porque cuántas situaciones adversas, cuántas pestes, cuántas pandemias, cuántas circunstancias catastróficas han pasado en la historia de la humanidad. Y algunos se burlan y dicen, bueno, cada vez que hay un problema de esta manera o de esta magnitud, dicen, el Señor viene pronto. Pero lo que yo quiero decirte es que jamás, en ninguna de las situaciones y circunstancias que la humanidad ha vivido, la palabra de Dios ha estado siendo predicada de la manera que se está predicando hoy. Hoy el mensaje de Dios está llegando hasta los lugares más remotos donde la internet puede llegar. Hoy el mensaje de Dios está llegando aún a aquellos hogares donde personas reacias a ir a una iglesia jamás iban a entrar a un edificio, jamás iban a entrar a una congregación. Pero hoy el mensaje está llegando allí a tu casa, está llegando a tus oídos y de alguna manera lo estás recibiendo. Hoy la palabra de Dios está siendo predicada. El martes yo te hablaba cuando Jesús habla de las señales del fin. Cuando Él habla en Mateo 24, en el verso 14, dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones. Y entonces dice, vendrá el fin. Hoy la palabra de Dios está siendo predicada. Hoy la instrucción de Dios está llegando a la vida de aquellos que jamás tal vez habían escuchado el evangelio. Para que ninguno tenga excusa cuando esté delante del trono de Dios. Para que nadie tenga excusa y diga, no, yo jamás no escuché el mensaje, no escuché el evangelio, no escuché la predicación. La palabra de Dios está siendo predicada, está siendo expuesta. A tal punto de que tú puedes darte ahora quizás la libertad de escoger qué mensaje quieres oír y qué mensaje no quieres oír. Mire, yo lo veía ahora en la mañana, veía cuántos pastores predicando el mensaje de Dios. Y la gente tiene esa libertad, o podemos decir darse ese lujo de escoger el mensaje que pueden o quieren escuchar y el que no quieren escuchar. Pero la información y la palabra de Dios está llegando a tu vida. El mensaje de Dios está siendo transmitido al pueblo, está llegando a la iglesia, está llegando a los hijos de Dios. En esta 10ª plaga, es la única plaga en la que se instruye al pueblo de Israel qué es lo que necesitan hacer. En esta 10ª plaga es la única en las cuales Jehová Dios le dice a Moisés, instrúyele al pueblo que necesitan hacer esto, porque después de esto Faraón los dejará ir. Lo que yo te digo es que esta pandemia, que este virus no surgió por casualidad, no surgió por coincidencia. Estaba dentro de los tiempos de Dios, estaba dentro de los planes de Dios. Pero es un llamado, es un despertar a aquellos que estamos esperando la venida del Señor, los cuales nos habíamos enredado en los deseos de este mundo y habíamos dejado al Señor a un lado. Por eso es que tienes que meditar, hijo de Dios, hija de Dios, qué es lo que la palabra del Señor está hablando a tu vida, qué es lo que Dios está hablando a tu corazón. Nosotros sabemos que desde el principio el Señor ha estado hablando a volver a esa relación que teníamos con Él, a volver a ese primer amor, a volver a esa intimidad, a edificar, a levantar altar nuevamente a nuestro Dios en nuestras vidas y adorarle a Él por quien Él es. Él es el Santo. Él es el Santo de Israel y así se le presenta a esta iglesia en Filadelfia. El mensaje del Señor está siendo, hermano, pregonado, está siendo predicado. Independientemente cuál sea la actitud en el corazón de aquellas personas que lo predican o lo exponen, ese no es mi problema, ese es el problema de cada persona que expone o predica la palabra, porque conforme a la intención con que ellos presenten el mensaje, así también nosotros vamos a ser juzgados, vamos a ser pesados delante de Dios. Es bonito predicar la palabra, y yo hablaba esto hoy con mi familia antes de venir a este lugar. Yo le decía, es bonito hablar el mensaje de Dios, es bonito predicar una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra que trae paz al corazón en medio de las adversidades. Pero cuán delicado es hablar esta palabra. Y la razón es porque no podemos decir lo que a nosotros queremos, o lo que a nosotros nos parece, o lo que nosotros pensamos. No, tenemos que decir lo que está escrito, lo que Dios quiere hablar a su pueblo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la instrucción que el Señor quiere enviar a sus hijos hoy? ¿Sabes? Moisés no simplemente vino y juntó a los ancianos y habló lo que a él se le ocurría y decía, bueno, yo pienso, yo creo, yo supongo. No, él dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, esto es lo que ha hablado y esto es lo que va a suceder. Y le da las instrucciones lo que necesitan hacer.
La palabra del Señor está siendo expuesta, está siendo predicada. Y sabes, Dios le está hablando al pueblo de Israel antes de que esto suceda. Antes de que el ángel de la muerte pase sobre Egipto y empiecen a morir los primogénitos de las casas de los egipcios. Dios le está hablando antes de que esto acontezca. ¿Por qué te enfatizo también esto? Porque el Señor habla antes de tiempo y habla después de tiempo. ¿Desde cuándo el Señor no nos está diciendo que su venida está cerca? ¿Desde cuándo el Señor no nos ha venido hablando de las circunstancias que venían para este mundo, que venían para esta humanidad? Y ahora, aunque pareciera como que ya lo están resolviendo, ya lo están solucionando, ya están hallando la salida. Acuérdate que la palabra del Señor dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Porque todo esto está en las manos y en el tiempo de Dios. Dice que Moisés, él les dice lo que va a suceder. Verso 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Pero en el Salmo 22 le da la instrucción porque tienen que poner esa sangre. Dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros, mira lo que dice aquí, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. ¿No te suena muy familiar esta palabra con aquello que dije: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa? Te están diciendo eso. Oh no, pero yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Pero tienes que estar ahí adentro, tienes que obedecer esa instrucción. Porque si solamente ponen la sangre y ellos hubieran salido, hubieran sido presa, hubieran muerto afuera. Y esta es la instrucción. No quiero pasar a la segunda fase todavía. Esta es la instrucción que se le está dando al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que ellos necesitaban hacer? Y le dice que iban a guardar esto por estatuto, que lo iban a compartir con sus hijos, que les iban a decir por qué razón ellos guardaban ese rito. Porque Dios los había librado del destructor, porque Dios los había librado del ángel de la muerte que pasó sobre Egipto y pasó, dice, sobre las casas del pueblo de Israel, y no hubo daño en medio de ellos. Yo sé de que han habido hermanos que han sido afectados por esta situación o enfermedad. Sé que han habido ministros, pero también Dios ha guardado a su pueblo, ha guardado a aquellos en los cuales el Señor ha extendido su misericordia. Los que tal vez ya Él había predestinado o destinado el tiempo para partir, se los ha llevado y los ha tomado, pero sé que han ido a un mejor lugar. Ustedes me podrán decir: ¿cómo? O sea, si alguien muere, va a ir a un mejor lugar. Dice que delicia es la muerte de los santos para Jehová, porque los llama a descansar de sus obras. Y Moisés expone la instrucción que Dios le ha dado. Por eso es que, hermano, tú que predicas el evangelio, tú que compartes la palabra de Dios, no te pares detrás de una cámara a hablar y a decir lo que quieras. No, habla la palabra de Dios, instruye la palabra de Dios, porque también por esa misma palabra vamos a ser pesados cada uno de nosotros. Moisés no simplemente vino a decirles lo que él pensaba, lo que él podía argumentar, lo que él sentía. No, él les habló lo que Jehová le había dicho. Y dice que cuando oyeron esto, verso 27 dice: vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Verso 28 dice: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. La primera fase
En medio de la adversidad, en medio de la prueba, Dios envía la instrucción, Dios envía el consejo, Dios envía, ¿qué es lo que necesitamos hacer antes de que suceda eso que Él está hablando? Antes de que suceda las circunstancias que se van a dar. Hablamos tanto de la venida del Hijo del Hombre o del Señor, y que nos estamos preparando para ello. Estamos cerrando aquellas puertas que hay que cerrar, estamos ordenando aquellas cosas que necesitamos ordenar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O simplemente se ha quedado en pura instrucción? Hay personas con las cuales yo vine hablando cierto tiempo y me decían: sí, yo sé lo que tengo que hacer, sí, yo sé, sí, yo sé, sí, yo sé, pero jamás lo hacían. Simplemente se queda como una instrucción o como una palabra de información que le llegó. El testimonio a compartir después de la prueba. Y por eso es que el Señor le dice al pueblo de Israel que iban a guardar esto como un rito, y les iba a servir como un rito de generación en generación. Ellos le iban a contar a sus hijos de que esa Pascua la celebraban porque en aquel día, cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, Dios lo guardó. Ahora yo te pregunto a ti, padre de familia, ¿qué le compartes a tus hijos? ¿De qué Dios le estás hablando? ¿De cuál Dios es el que tú le presentas a tus hijos? ¿Qué es lo que tú les testificas de lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque vemos padres que solamente le decimos: no, usted tiene que ir a la iglesia porque yo voy a la iglesia. No, háblale de ese Dios que te levantó. Háblale de ese Dios que te socorrió en el día de la angustia. Háblale de ese Dios que cuando te vio hundido a ti y a mí en el lodo cenagoso, extendió su mano para levantarte y para levantarme a mí. Háblale de ese Dios. Testifica de aquellas pruebas de las cuales Dios te ha levantado. Yo decía en cierto mensaje, casi a todos nos gusta hablar de aquellas experiencias donde salimos como héroes, pero a poco nos gusta hablar de aquellos momentos donde nos vimos tal vez debilitados, donde nos vimos tal vez afectados por algunas situaciones o circunstancias, que casi creímos desmayar y apartarnos de la carrera. El testimonio a compartir después de la prueba. Por eso que el Señor envía la instrucción antes que venga la situación, antes que venga la circunstancia adversa. Ahora vamos a ir a la fase 2. La fase 2 es la de la obediencia. Porque una instrucción, una información, si tú no la pones en práctica y la obedeces, no sirve absolutamente para nada. Sabes, hay muchas personas que pueden tener libros enteros memorizados en su mente, pero si no lo hacen vida en su corazón, no sirve absolutamente de nada. Hay quienes hacen alarde de memorizarse capítulos, versos de la Biblia, pero cuando nosotros vemos su realidad, cuando vemos su caminar, cuando vemos su vida totalmente vacíos de aquella realidad de Dios en ellos, ¿qué es lo que sucede después? El verso 28 dice, y te lo voy a repetir: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Sabe? La instrucción es dada al líder que Dios ha puesto sobre ti. La instrucción viene de parte de Dios a aquel líder que ha puesto sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia. Si tú eres miembro de alguna congregación, ese pastor que Dios ha puesto sobre ti, esa es la cobertura, ese es el liderazgo espiritual que Dios ha puesto sobre ti. Y Dios está hablando a sus siervos, Dios está hablando a sus pastores. Por eso es que te digo, ministro, ¿de dónde estás tú tomando el mensaje? ¿De dónde estás recibiendo esa palabra que Dios quiere que compartas con la congregación? Porque si la estás tomando de las noticias, si la estás tomando de aquello que observas, tú lo que vas a comenzar a traer al corazón de las personas va a ser temor, va a ser tal vez miedo, desconfianza. Pero cuando comienzas a hablar, esto es lo que ha dicho el Señor, esto es lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios se va a cumplir y se hace vida dentro de nosotros. El mensaje del Señor, el consejo que viene de parte de Dios va para el pueblo. Es una instrucción que el pueblo necesita obedecer. Pero si tú estás escuchando a cualquier otra persona, si tú estás escuchando a cualquier otro pastor, ¿sabes lo que el Señor me decía? Y voy a hacer un paréntesis aquí para explicarte esto. Cuando yo llegué a este punto, el Señor me decía esto: hay personas que se congregan, que se reúnen
en la iglesia donde yo te he puesto como pastor. Quienes están escuchando a otros pastores, están oyendo a otros ministros y dicen, no, así como dice el pastor, yo por eso obedezco aquí. Pero sabe, esa palabra está siendo dada para aquel lugar donde ellos están y la región en la que ellos habitan. Y el Señor me explicaba de esta manera y me decía, es como tú vives en un lugar que en el invierno es helado, en el invierno cae nieve y te quieras poner a ver cómo está el clima en Hawái, cómo está el clima en esos países tropicales. No me sirve absolutamente para nada. Así también la palabra que el Señor está enviando a ese lugar, a esa región donde tú estás, se la está revelando a tu líder, se la está revelando a tu pastor. Es una información que está llegando a tu corazón. Puedes estar oyendo un mensaje, una prédica de alguien que está al otro lado del mundo, que está bajo a Sudamérica, pero a ti la palabra que Dios está hablando es la que se va a hacer vida en este lugar, y la instrucción que se te está dando es para este tiempo y para este lugar. ¿Sabe? Dios le revela a Moisés y le dice a Aarón, y el pueblo dice que hizo justamente, puntualmente así. Yo no vengo aquí a decirte que hagas lo que yo te expongo, no, haz lo que el Señor está hablando a través de su palabra, pero sin obediencia. Si tú simplemente te quedas con aquella instrucción y quieres vivir como tú quieras vivir, déjame decirte, el mal te va a tocar, va a llegar a tu vida, va a llegar a tu casa. Aunque tú digas, oh, pero yo tengo mi casa cubierta con la sangre de Cristo, pero la orden era quedarse adentro, quedarse ahí. La instrucción era quedarse en casa, no salir, no estar fuera. Mire cuántos cristianos decimos hoy, oh no, si yo soy cristiano, si yo prediqué, si yo canto, si yo soy líder de alabanza, pero están viviendo una vida totalmente desagradable delante de los ojos de Dios. No importa qué tantos servicios haya ministrado, no importa qué tantos servicios haya dirigido la alabanza o cuántas prédicas tú hayas compartido, el juicio va a venir sobre tu vida por la desobediencia a la instrucción de la palabra de Dios. Mire, Moisés es claro y le dice en el verso 22 donde te leía, y le dice, vosotros no salgáis de vuestra casa hasta la mañana, porque era en la noche que iba a pasar aquella destrucción, aquel ángel de la muerte sobre Egipto. La instrucción es dada al líder que Dios ha puesto sobre ti. Yo oigo mensajes de pastores, yo oigo mensajes de consiervos en otros lugares, en otros países, en otros estados. Pero ¿sabes lo que hago? Yo oro por la instrucción que Dios les está dando para ese lugar y le digo, Señor, dale un corazón a ese pueblo para oír, para entender y para obedecer esa palabra. Y oro por ellos y oro por sus ministerios. Pero la segunda fase es la obediencia. Luego dice verso 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. La palabra que viene de parte de Dios se va a cumplir. Moisés le dijo al pueblo de Israel que Jehová iba a pasar sobre aquel lugar, que el ángel de la muerte iba a pasar sobre aquel lugar. Iba a haber muerte en las casas de los egipcios. Pero ahora, en el verso 29, esto se hace realidad. Aquello que solamente era instrucción para los israelitas, ahora se está haciendo una realidad en ese país de Egipto. Y dice que a la medianoche comienza aquel llanto, aquel clamor, aquellas lágrimas, aquel dolor en las casas de los egipcios. Porque todo lo que viene de la boca de Dios se va a cumplir. Toda palabra de Dios se va a cumplir. Pues es que a veces nosotros los creyentes, no sé si lo hacemos por ignorancia o lo hacemos por sentimentalismo, y empezamos a orar y decimos, no, vamos a orar para que el Señor cambie esto, para que el Señor... No, las cosas se van a dar y van a suceder. Orémosle al Señor que Él tenga misericordia y guarde nuestras vidas y guarde nuestras casas y guarde nuestros seres queridos. Pero todas estas situaciones, todas estas
catástrofes o señales que se están dando. Jesús mismo dijo que eran necesarias que sucedieran, pero aún no era el fin. La palabra que viene de parte de Dios se va a cumplir. A Faraón se le había dicho lo que iba a suceder y lo que Dios iba a hacer, pero él no quiso oír. Pero en el verso 30 dice que se levanta esa misma noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Hay muchos que esperamos hasta que el dolor toca nuestra casa. Hay muchos que esperamos hasta que la situación adversa toca tu vida, toca tu familia. ¿Por qué no obedecerle a Dios? ¿Por qué, si el Señor lo ha estado hablando y en dónde tenemos que estar y qué es lo que necesitamos estar haciendo, por qué no obedecer a esa instrucción? No esperes a que el dolor toque tu casa. No esperes a que la enfermedad llegue a un ser querido y traiga dolor a tu corazón. Los egipcios esperaron hasta ese último instante, hasta ese último momento. Y dice que después de que sucedió esta plaga, después de que se dio la muerte de los primogénitos, como lo llama la Escritura, verso 31 dice: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová como habéis dicho. La primera fase es la instrucción. La segunda fase es la obediencia. Y la última y tercera fase es el accionar, la acción. Mire lo que le dice Faraón. Le dice que salgan de Egipto. Y le dice a Moisés que se vayan ellos, que lleven sus niños, que lleven todos los animales. Pero me llama la atención lo que dice el verso 32. Dice: tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos o márchense. Pero mire lo que le dice: y bendecidme también a mí. Mire lo que vio Faraón. Estaba dolido porque había muerto su primogénito. Había calamidad en cada casa de los egipcios. Y Faraón está diciéndole a Moisés que se vayan, que se larguen de esa tierra, que se marchen de ese lugar. Pero le dice: pero antes que te vayas, bendíceme. ¿Sabes? El mundo será testigo del poder sobrenatural de Dios, hermano. Nosotros no estamos abandonados. Nosotros no nos ha dejado Dios. Dios está con nosotros. El Señor ha prometido estar con nosotros hasta el final de los días. El mundo va a ver y va a ser testigo de ese poder sobrenatural de Dios. Señor me decía: he abierto camino delante de ustedes y algo sobrenatural viene de mi presencia para mi iglesia, para mis hijos, en medio de estas situaciones adversas. Había muerte en Egipto. No había casa, dice, donde no hubiera un muerto, donde no hubiese un muerto. Y Faraón llama a Moisés y le dice: lárguense, váyanse de aquí. Llévense todo lo que han dicho que necesitan llevarse. Y estoy parafraseándote este verso. Llévense todo lo que necesitan llevarse y vayan y sirvan a Jehová. Pero lo que Faraón no podía ignorar era el poder sobrenatural del Dios de Israel. Lo que Faraón no podía ignorar, que el Dios en el cual los israelitas habían creído era un Dios todopoderoso. Y ese es tu Dios y ese es mi Dios, hermano. Y le dice: bendecidme a mí también. El mundo será testigo, y te lo repito, de este poder sobrenatural de Dios. Y verso 33 dice: y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían todos: somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se les dase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros.
E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Mire, Dios le da gracia. Y ellos no iban a salir simplemente huyendo. Israel no iba a salir desesperado, así como piensan que la iglesia se va a ir de esta tierra, hermano. Mira, hay muchos que piensan que la iglesia va a salir desesperada, va a salir en medio de una situación difícil. No, la iglesia va a salir como aquella novia ataviada y preparada para recibir al Señor en los cielos. La iglesia no va a salir andrajosa, no va a salir mugrosa, no va a salir golpeada, no. Va a salir ataviada como novia para recibir al novio. Y por eso es que estamos siendo preparados. Por eso es que tú que conoces al Señor, tú que eres hijo de Dios, la instrucción te ha sido dada. Acércate a Dios, vuélvete a Dios. Aléjate de aquellas cosas que minaron tu corazón. Aléjate de aquellas cosas que te obstaculizaron tu relación con Dios. Pero si solamente tú dices, no, yo sé que lo tengo que hacer, yo sé. Déjame decirte que Dios ha puesto un tiempo. Y el tiempo de su venida está muy pronto. El Señor viene pronto por su iglesia. Así es que ahora es tiempo de poner en obediencia la instrucción que ha recibido. Si hay que pedir perdón, pide perdón. Si hay que ordenar situaciones que necesita ordenar, hazlo. Si hay que arreglar circunstancias con hermanos, hermanas o familiares, hazlo. No dejes que nada te vaya a hacer obstáculo y que te elimine de entrar a aquellas moradas eternas que el Señor ha preparado para los que creemos en Él. Moisés lo llama a Faraón y le dice: lárguense, váyanse de aquí. Y los egipcios también querían sacar a todo el pueblo de Israel, porque decían: mientras estos estén aquí, corremos peligro. Ese ángel de la muerte puede regresar, todos somos muertos. Ellos habían visto, habían oído aquella destrucción, habían oído lo que había pasado sobre ese país de Egipto. Los egipcios estaban totalmente admirados, sorprendidos de ese poder sobrenatural del Dios que guarda y protege a Israel. Y lo sacaban. Y mire, y cuando ellos ya iban de salida, les recuerda una promesa que también Dios les había dicho a través de Moisés: cuando salgan, pidan oro, pidan plata, pidan vestidos, cada uno a su vecino, y ellos se los van a entregar. Y Dios les dio gracia, y todos los egipcios les dieron sus prendas, les dieron aquellas cosas materiales. ¿Sabe por qué? No porque Dios no podía dárselos, sino porque ellos iban camino hacia el desierto y no iban a salir como huyendo, sino que iban a salir prósperos, iban a salir bendecidos, iban a salir con bienes que los egipcios tal vez habían detenido de ellos por mucho tiempo, y reciben todo eso. Este es el tiempo de la acción. ¿Sabe? Viene el día donde sonará la trompeta. Viene el día, dice, donde se oirá aquella voz de Dios como arcángel y como trompeta de Dios. Y dice Tesalonicense que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego todos nosotros, los que hemos quedado, dice, seremos tomados para recibir al Señor en las nubes. El pueblo de Dios va a ver una provisión sobrenatural en estos tiempos. En estos tiempos de pandemia, hermano, sí, en estos tiempos de calamidad, sí, en estos tiempos, hermano, donde no sabemos qué va a suceder con la economía, sí, en estos tiempos. Y yo se lo venía diciendo a la iglesia cuando la economía estaba bien en este país. Y les dije, va a llegar un momento donde la economía mundial va a caer de una manera sobrenatural. Pero va a haber un pueblo que Dios va a empezar a levantar y a bendecir, para que vean que nuestra bendición y nuestra provisión no viene de la mano del hombre, sino viene de la mano del Todopoderoso, del soberano Dios, de aquel que te ha redimido a ti y a mí. De Él viene nuestra provisión. Pero ¿cuántos todavía andamos ahí mendigando o andamos llorando detrás de lo que el ser humano quiere? No, levanta tu mirada a Dios, habla con Él, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar, Él te va a fortalecer.
Pero lo primero que Él quiere es volver nuestro corazón a esa relación con el Señor. Por eso Jesús hace memoria de este verso y les dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice, os serán añadidas. Este tiempo que estamos viviendo no ha tomado por sorpresa a Dios. Este tiempo que ustedes y yo estamos viviendo era algo que estaba dentro de los planes de Dios para la humanidad. El pueblo de Dios va a ver esa provisión. Cuando el Señor me decía: he abierto camino delante de ti, hizo sentir una gran paz en mi corazón. Y aunque pareciera, hermano, que la situación sigue todavía muy fuerte y difícil, pero el que trae paz en medio de la tormenta es Dios. Y esa es la paz que todo hijo de Dios debe tener en su corazón. Moisés, Israel, sus niños, todo su ganado salen de Egipto, salen de aquel lugar y no salen con las manos vacías. Pues acuérdense que Moisés también le había dicho a Faraón que ellos le iban a dar ganado para también servirle a Dios. Y ahora no solamente ganado, sino oro, plata, vestidos. El pueblo del Señor va a ver esa provisión sobrenatural sobre su vida, sobre su casa, si eres obediente a la instrucción que Dios está enviando a tu vida y a tu corazón. Si eres obediente a lo que Dios quiere que hagas tú, que haga tu familia, entonces sí vas a ver ese mover, esa mano sobrenatural sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tus negocios, sobre el lugar donde Dios te haya puesto. Vas a ver ese mover sobrenatural de parte de la mano de nuestro Dios. Verso 37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿Por qué te leo estos versos, hermano? Porque Dios les había prometido sacarlos de ahí, y Dios cumple siempre sus promesas. Dios cumple siempre sus promesas. Yo sé que hay promesas de Dios para tu vida. Sé que hay promesas de Dios para tu familia. Sé que hay promesas de Dios para el pueblo del Señor. Y promesas no basadas en según cómo esté la economía, en según cómo esté la condición social, en según cómo esté el ser humano. No, estas promesas no vienen de mano o de corazón de ningún hombre. Vienen del corazón de Dios para sus hijos. Y estas promesas son firmes y son fieles de creer, porque fiel es el que lo ha prometido, el cual también lo cumplirá. La promesa del Señor es guardarnos en medio de cualquier adversidad. La promesa del Señor es guardarnos de medio de cualquier aflicción y sacarnos de ella. Pero necesitamos seguir la instrucción. Necesitamos seguir el consejo. Necesitamos obedecer al pie de la letra esa instrucción, no a medias, sino exactamente como es. Por eso es que dice que los israelitas obedecieron puntualmente lo que Moisés y Aarón les habían dicho. No lo obedecieron a media. No lo comenzaron ellos a meditar o a pensar. No comenzaron ellos a razonar y a decir: bueno, voy a poner por obra lo que me conviene y lo que no me conviene. No, la palabra de Dios era puntual, la instrucción de Dios era puntual, era clara y precisa.
y los israelitas la obedecieron así. Por eso es que cuando el ángel destructor pasó sobre Egipto, todas las casas de los israelitas fueron guardadas de ese peligro de muerte. Y luego viene la acción. Luego los sacan de ahí, los sacan de ese lugar, ¿sabes? Después de este encierro, no sé cuánto tiempo más vaya a ser para la venida del Señor, no lo sé. Tal vez haya un tramo todavía que caminar, tal vez haya un espacio todavía que desarrollar sobre esta tierra, no lo sé. Pero lo que sí puedo decirte es que está cerca después de que esta situación se dé. Esto simplemente ha venido a activar, ha venido a abrir ese camino prioritario a la venida de nuestro Señor. Pero la promesa del Señor es guardarte a ti y guardarme a mí. Regresando al libro de Apocalipsis capítulo 3, te voy a leer por qué razón el Señor le dice estas palabras a la iglesia de Filadelfia. Yo leía a cada una de las iglesias, el Señor le había dicho, pero tengo contra ti. Pero a esta iglesia en Filadelfia el Señor no le reprocha nada, sino que simplemente le dice por qué razón Él se presenta de esta manera a ellos. Y dice el verso 7, escribe al ángel, Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, porque nuestro Dios es santo, el verdadero, porque toda palabra que sale de la boca de Dios es verdad, el que tiene la llave de David. Esto está hablando de autoridad, porque los reyes tenían esa llave de las ciudades y a quien ellos querían se la daban como un simbolismo de autoridad. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí el Señor no está hablando de David como el salmista, no está hablando de David como el adorador, no está hablando de David como aquel que cantaba y abría los cielos, no, está hablando como rey, está hablando como aquel que gobernaba a Israel, está hablando como aquel que su palabra se cumplía cuando él decía esto se va a hacer, y eso se hacía porque esa era la autoridad de la cual Dios lo había investido. Y dice el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Por eso te digo a ti, hermano y hermana que me escuchas, puerta que Dios te ha abierto, nadie, absolutamente nadie te la va a poder cerrar. Pero puerta que Él cierra, nadie te la va a abrir tampoco. Y déjame repetirte este versículo, ya me emocionaron ustedes, hermanos, para repetirlo. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire lo que hace la obediencia, hermano. La obediencia a la palabra de Dios es mejor que los muchos sacrificios, hermano. Porque dice también la palabra del Señor que Dios se deleita más en la obediencia que en los carneros gordos, que en los sacrificios que Israel traía delante de Él o de su presencia. Esta iglesia, el Señor le dice, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y en el verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A dónde ha golpeado esta pandemia? ¿Qué lugar ha golpeado este virus? Está en el mundo entero, hermanos. Pero el Señor ha puesto una puerta abierta delante de ti, hijo de Dios, hija de Dios. El Señor ha puesto una puerta abierta y te va a guardar. Él dice que ha prometido guardarnos. Mire lo que dice el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Por qué de mi paciencia? Porque desde cuándo se está diciendo que el Señor viene. Y Pedro menciona y dice que algunos lo tienen ya como burla. Y dicen, ¿desde cuándo? Dicen, desde que nuestros ancestros durmieron. Dicen, el Señor viene y el Señor viene y nunca viene.
Pero también dice Pedro, pero para el Señor dice, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que sí yo te puedo decir es que el Señor está a las puertas y Él viene pronto. Ese necesita esperar pacientemente en Él. Yo también, dice el Señor, esto lo está diciendo alguien fiel, alguien que lo va a cumplir. Yo también, dice en el verso 10, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y el verso 11 dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La promesa del Señor es guardarnos. El Señor te va a guardar y me va a guardar a mí en medio de la adversidad. Él lo ha prometido y eso es lo que le habla a la iglesia en Filadelfia. Pero los miembros de la iglesia en Filadelfia no eran hermanos de que el domingo estaban en la iglesia y en la entre semana andaban haciendo lo que querían. No, eran personas que guardaban la palabra de Dios. Eran personas que sabían que estuvieran en el templo, estuvieran en su casa, estuvieran en su trabajo, estuvieran en la calle, estuvieran en el supermercado. Habían unos ojos que estaban sobre ellos y eran los ojos de Dios, que son los cuales que están sobre ti y están sobre mí. La promesa del Señor es guardarnos y Él va a dar una salida en medio de la prueba. El Señor ha dado ya esta salida en medio de la prueba. ¿Sabes? El Señor me decía esto y con esto termino. Es cierto que le están poniendo regulaciones y le están poniendo cierto protocolo a la iglesia para volver a abrir y poder volver a reanudar el servicio a mí. Y le están poniendo tantas restricciones y con respeto de los gobiernos y de los gobernadores. La iglesia no la gobierna el hombre, la gobierna Dios. La iglesia fue comprada con la sangre preciosa del Cordero, no con ningún fondo de ningún gobierno, no con ningún fondo de ningún país, no con ningún fondo de las Naciones Unidas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y el Señor me dijo, yo he abierto camino delante de mi iglesia y las circunstancias que ellos han impuesto, yo las soplaré y serán esparcidas en el viento y mi pueblo se reunirá y me volverá a alabar y me volverá a bendecir. Es para eso que estás siendo preparado tú. Es para eso que estoy siendo preparado yo. Pero es necesario que pasemos este tiempo. Y no te estoy incitando a desobedecer las reglas o lo que ellos han puesto. Deja al tiempo del Señor. Él va a levantar nuestra cabeza delante de nuestros enemigos, delante de nuestros adversarios. Ustedes dirán, bueno, pastor, usted leyó el verso 8 de ese libro de Apocalipsis 3, leyó el verso 7, luego se saltó al verso 10, pero ¿por qué no leyó el verso 9? Porque sabes, el verso 9 era algo que el Señor hablaba a mi vida personalmente. El verso 9 era para mí, era algo que el Señor hablaba a mi corazón y yo lo recibí de parte del Señor, pero lo voy a compartir contigo porque eres mi hermano o eres mi familiar o eres mi amigo que está viendo esto y dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hijo de Dios, hija de Dios, pueblo de Dios, tenemos un Padre que nos ama. Tenemos un Padre que nos ama y nos ha amado con tal amor que no escatimó enviar a su Hijo, que no escatimó enviar a su unigénito a dar su vida por ti y por mí. Tenemos un Padre que nos ama y sé que Él ha abierto camino ya delante de nosotros por esa preciosa sangre del Cordero, por esa preciosa sangre de Cristo Jesús derramada por ti y por mí en la cruz del Calvario. Estas son las 3 fases de Dios en medio de esta adversidad. La instrucción te ha llegado. Has escuchado la palabra. Seas creyente o no creyente, cristiano o no cristiano, hayas recibido al Señor como tu Señor y Salvador o no lo hayas recibido, la palabra de Dios ha llegado a tu vida. La instrucción te ha llegado.
Ahora necesitamos obedecerla. Hemos entrado a la fase 2 de parte de Dios y es la de la obediencia, porque luego viene la de la acción, que es donde seremos tomados para estar con el Señor. Esa sangre preciosa que nos redimió, esa sangre preciosa que nos lavó, esa sangre preciosa derramada por ti y por mí,